Y a los que han querido venir acompañados igualmente. Los he convocado para compartir con nosotros la puesta en marcha de las obras de restauración que se llevan a cabo dentro del proyecto denominado Basílica Catedral II, que se inició en los primeros meses del año 2013. En este tiempo se han llevado a cabo numerosos estudios, análisis y diagnósticos que nos han permitido definir los procedimientos y objetivos que en palabras simples consisten en corregir las causas que provocan el deterioro de las estructuras e identificar sus patologías con el propósito de conservarlas y prolongar la vida útil de la Basílica Catedral Metropolitana. El proyecto pretende además convertirse en un ejemplo metodológico aplicado para la conservación del más importante monumento del centro histórico de Santo Domingo y sin duda de toda América, dentro de una perspectiva que canalice una gestión en armonía con la Convención Patrimonial Mundial. Los antecedentes del proceso de revitalización de la ciudad colonial se remontan al año 1967 con el Plan ESO Santo Domingo Colonial. Para el año 1982 se puso en marcha el análisis patrocinado por la Organización de Estados Americanos, denominado Términos de Referencia para un estudio de preinversión sobre la utilización del patrimonio cultural de la zona colonial de Santo Domingo. Poco antes había entrado en vigencia en el año 1975 la Convención del Patrimonio Mundial, que fue ratificada 10 años más tarde para la República Dominicana. En el año 1991 se lleva a cabo el Plan Cuna de América, patrocinado por la OEA, formulado para la revitalización de la ciudad colonial, con el propósito de propiciar la conservación del patrimonio cultural y reactivar el turismo y las actividades económicas. Para el otoño de 1994, iniciamos diligencias ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Nos trasladamos a la ciudad de Washington, sede de ese importante organismo de financiamiento para el desarrollo. A partir del año 1999, se ejecutó el proyecto Revitalización de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, patrocinado por el BID. Finalmente, en el año 2006, se inició el Plan de Revitalización Integral de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, también patrocinado por el BID y por el Patronato de la Ciudad Colonial, cuya presidencia ostentamos desde hace muchos años. Como afirmáramos en otra ocasión, el conjunto catedralicio y su polígono o zona de influencia es la sede de quien preside la comunidad diocesana. La palabra catedral viene precisamente del latín cátedra, donde está la cátedra, la sede desde la cual enseña el que se supone que es maestro, que significa sede del obispo. En ella enseña su feligresía el obispo diocesano, como en todas las catedrales. Nuestra catedral, Santa María de la Encarnación, Basílica Menor, por concesión del Papa de su Santidad Benedicto XV, posee en adición dos honrosos títulos: el de metropolitana por ser la sede del arzobispo de Santo Domingo, y el de primada de América por haber sido la primera catedral del Nuevo Mundo. Durante siglos, las catedrales se han constituido en motivo de gloria para las ciudades y en símbolo de fe y de presencia de la Iglesia en la sociedad. La Catedral de Santo Domingo no es una excepción. Ocupa un lugar de importancia estratégica, simbólica, funcional y para el turismo cultural en el centro histórico. Situada dentro de los límites de la más antigua capital de América, se yergue como protagonista de una historia 5 veces secular. Su emplazamiento y su belleza han penetrado la sensibilidad de todo el pueblo, creando una conciencia de la importancia de su patrimonio
su patrimonio histórico y su valor patrimonial, por supuesto. La antigua catedral dominicana está ligada a la bula pontificia denominada Ilius Fulciti Presidio, que significa en español confiados en el auxilio de aquel, dictada por el Papa Julio II en 1504. La diócesis se va a crear realmente en 1511, 7 años después. Pero en 1504, ya Julio II, empezando su pontificado apenas un año, ya él quiso acá en esta isla crear la primera provincia eclesiástica, una arquidiócesis con Santo Domingo, o yaguatenses con nombre latino, Yaguate, y otros 2 diócesis con nombres indígenas. O sea que en ese momento, esa bula del Papa Julio II fue rechazada por la Corona de España, porque no se contó con la aprobación de ellos, siendo esto un territorio descubierto por España. Así que esa fue la única razón. 7 años después, en 1511, sencillamente pues se crean entonces 3 diócesis, 2 en la isla española, Santo Domingo y La Vega, y San Juan, Puerto Rico. Para el 29 de octubre de 1508, rey Fernando de Aragón, regente de su hija doña Juana, ordena la construcción de la iglesia mayor de Santo Domingo, y un año después, el 8 de agosto de 1511, mediante la bula Romanus Pontifex, el mismo prelado erige la diócesis dominicopolitana y designa obispos a Fray García de Padilla, que por cierto nunca vino a Santo Domingo, murió poco después. Y después sería nombrado, el primero fue un franciscano, García de Padilla fue el primero que vino. Y al mismo tiempo Pedro Suárez de Deza para la Concepción de La Vega. Esa diócesis tuvo vigencia por poco tiempo, estamos hablando de 1511, y es unida a Santo Domingo en 1528. El año siguiente, 1512, el 12 de mayo, en Burgos, se crea e instituye la Catedral de Santo Domingo, adquiriendo con esta acta de elección personalidad jurídica y organización interna. En 1513, en el mes de agosto, viaja a Santo Domingo el maestro mayor y alarife Luis de Moya, y en el año siguiente, en marzo de 1514, se lleva a cabo la delimitación y bendición del solar de la catedral. Se cumplen pues 500 años de aquel acontecimiento capital. Conviene que ustedes sepan que el obispo que empezó la catedral fue un italiano, y no se pregunta, un hombre con mentalidad renacentista, un hombre de mucha capacidad, que había estado en las cortes también de España, fue preceptor de las infantas de los reyes católicos, después estuvo en París, estuvo por supuesto en Roma, el Papa lo mandó a Moscú en una misión. O sea que Alessandro Geraldini, está enterrado acá, repito, pues es una figura para nosotros excepcional, no tan conocida, pero indiscutiblemente que tuvo el valor e insistió a la corona para que lograran los fondos de la construcción de su catedral aquí en Santo Domingo. Desde el mes de febrero hemos iniciado la fase ejecutiva de este proyecto Basílica Catedral 2, que cuenta con el respaldo de la Presidencia de la República a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, encabezado por el distinguido amigo, doctor ingeniero Temístocle Montaz, cuyo entusiasmo por la conservación de este monumento se remonta a la época en que desempeñaba la posición de secretario administrativo de la Presidencia. Este proyecto forma parte del Plan Catedral 2, que viene ejecutándose desde el mismo año 2007, que constituye el antecedente inmediato del programa Fomento de Turismo de la Ciudad Colonial, patrocinado por el BID y el Ministerio de Turismo, BID-MITUR. Conviene destacar que el Plan Catedral 2 ha venido ejecutando numerosos proyectos que constituyen componentes de gran importancia para el polígono o área de influencia de la catedral. Esperamos también en los próximos meses puedan cumplirse las metas contempladas en sus objetivos, entre los cuales señalamos el museo, que está aquí cerca de la catedral,
está siendo instalado en el antiguo edificio de la Cárcel Real del siglo XVI. También el Centro de Interpretación y Servicios al Turismo Cultural y Religioso, la adecuación de un estacionamiento para atender la demanda de la zona colonial, que obviamente no ofrece esas facilidades, y el reordenamiento y restauración de los 3 inmuebles que integran la sede de la Arquidiócesis de Santo Domingo, y para lo cual se firmó un nuevo convenio con la Oficina de Supervisores de Obras del Estado, el presidente está acá. Conjuntamente con estos proyectos, el sector privado ha puesto en marcha otras iniciativas y participa con entusiasmo por todo esto. La ciudad colonial está sometida a una dinámica pocas veces vista desde que se iniciaron sistemáticamente los planes de revitalización desde hace 50 años. Colabora en el proyecto Basílica Catedral 2 el arquitecto Carlos Clemente, que está aquí presente también, especialista en conservación y restauración de monumentos y responsable de importantes obras en Alcalá de Henares y en diversas catedrales españolas. El doctor ingeniero José María García de Miguel, especialista en petronología. Obviamente, aquí no estamos hablando de concreto, no estamos hablando de piedra. Lo siguiente, hace falta especialistas en piedra, ¿no? Petrología y mineralogía, quien ha investigado múltiples monumentos construidos de piedra y ladrillo en diferentes partes del mundo. En la ejecución de los trabajos participa la empresa española Proyectos y Rehabilitación Calam, la cual tiene más de 25 años de experiencia en el campo de la restauración de monumentos, con un envidiable inventario de intervenciones importantes en España y otros países, entre los que se destacan algunas catedrales como la de Sigüenza, Cádiz, Palencia, el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, el Museo Thyssen-Bornemisza, Banco de España, Palacio Real Granja San Ildefonso, así como conventos, iglesias y palacios que le han hecho merecedora de muchos reconocimientos.